Esas obras meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos, y yo contaré de tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad, y cantarán con gozo de tu justicia. Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente, bienvenidos a la clase del libro de los jueces. Nos hemos quedado en el capítulo 10 del libro de los jueces, verso 6. Pero antes de continuar, recordemos que en nuestra última clase hablábamos de Abimelech, y que Abimelech fue ese hijo que tuvo Gedeón con una concubina, y que éste traicionó a su familia y había asesinado a sus hermanos, y que solamente uno de sus hermanos había sobrevivido, y que ese hermano que sobrevivió le dio una maldición, y esta maldición se cumplió. Y vimos cómo él fue destruido por los de Siquén, y cómo los de Siquén, y cómo él destruyó también a los de Siquén, como había dicho, esa maldición que había proferido su hermano. Una historia bastante interesante, no voy a decir más de ella porque ya la tratamos, solamente para resumir. Y este libro, no me canso de decirlo, nos va llevando cada vez a aguas más profundas. Si nosotros recordamos, el primer juez nos dio una historia extremadamente breve, sin nada de detalles, y ese primer juez fue Otoniel. Luego nos pasó al segundo juez, a Ot, y de este nos enseñó a un zorro astuto. Luego pasamos a un tercer juez que no tuvo mucha importancia, Sangar. Luego pasamos al cuarto juez, Barak, que fue un hombre cobarde, que le faltó fe, y producto de eso él perdió la gloria de la batalla, como Dios le había prometido a través de Débora, la profetisa. Luego de él entonces pasamos a Gedeón, y de Gedeón entonces nosotros ya empezamos a ver un cambio en la historia, un cambio mucho más drástico en la historia. Tuvimos los primeros tres importantes jueces. Si sacamos a Sangar, tenemos a Otoniel, a Aot y tenemos a Barak, con unas historias bastante simples, bastante cortas, no mucho detalle. Y luego ahora vamos a tener estos tres jueces, en el que el primero fue Gedeón, y con una historia bastante extensa, mucho detalle, y también con mucho drama y mucho pecado. Se nota mucho el sincretismo que ha tenido el pueblo de Dios. Se nota mucho más el efecto de esa fusión que ha tenido el pueblo de Dios con los cananeos. Esa cananización se va notando cada vez más. Hasta tal punto que vimos cómo nuestro héroe Gedeón cometió el gravísimo error de crear un efod que más tarde llevaría al pueblo a la idolatría. Vemos después cómo su hijo Abimelech, que tuvo con una concubina, cómo su hijo Abimelech incluso fue coronado como rey. Ahora, recordemos siempre que hay una diferencia entre ese rey del que hemos hablado ya en este libro, y el rey o los reyes que más adelante vemos en la Biblia. Esos son reyes oficiales, lo que vemos más adelante en la Biblia. Esto que nosotros vimos realmente no es rey oficial. No tienen la unción de parte de Dios como reinado, y otra serie de características que no vamos a tratar ahora. Y ahora nos toca entonces Jefté. Bueno, pero nosotros antes de Jefté habíamos mencionado también a Tola y a Jair, que fueron muy breves. Y esa fue la segunda pausa, habíamos mencionado. Y ahora es que viene la interesantísima historia de Jefté. Y vamos entonces a leer es una historia un poco larga, vamos a leer en capítulo 10 de Jueces, verso 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, y a los dioses de Siria, y a los dioses de Sidón, y a los dioses de Moab, y a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová, y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos, y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, y de los amorreos, y de los amonitas, y de los filisteos, y los de Sidón, de Amalec, y de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado,
y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os los libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres de este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová, y fue él angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad, y se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes del pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Jefté, galatita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos, y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: no me aborrecisteis vosotros, y me echasteis de la casa de mi padre. ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no te hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas las palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿qué tienes tú conmigo, que has venido contra mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, y el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que, reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jaazá y peleó contra Israel. Pero Jehová Dios de Israel entregó a Sehón y todo su pueblo en manos de Israel, y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciera poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así, todo lo que poseyó Jehová, nuestro Dios, delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab?
¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra con ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y a sus aldeas, y a todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no la habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones de Jefté, que Jefté le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minint, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza a tus enemigos los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras, y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo con ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que cada año, que de año en año, fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita, 4 días en el año. Entonces se reunieron varones de Efraín, y pasaron hacia el norte, y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón, y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo, pues, que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué, pues, habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad, y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los galaditas le preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si le respondían: no, entonces le decían: ahora pues, di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciar correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de lo de Efraín 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años. Y murió Jefté Galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por la bendición que tú siempre nos das de poder compartirla y de poder aprender en ella. Te pido, Señor y Dios, que dejes fruto, Padre Celestial, que produzca fruto, Señor, en nosotros, para bendición, para gloria de tu santo y bendito nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como pudieron ver, es una historia sumamente interesante, y voy a estar haciendo preguntas porque pretendo, con la ayuda de Dios, reducir el tiempo. Es una historia bastante larga.
y yo espero que ustedes puedan responder las preguntas que les voy a hacer. Esas preguntas pretendo con ellos reducir el tiempo del estudio de hoy. Presten atención a esos primeros versos, desde el verso 6, el verso 7, cómo el autor del libro de los jueces ha llegado al punto en el que ya él prácticamente está cansado de repetirnos una y otra vez qué cosa, que los hijos de Jehová volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y fíjense la profundidad a la que llega. Recuérdense que hemos estado diciendo que este libro va desde lo simple a lo complejo, desde lo superficial hasta lo más profundo. Las cosas cada vez se van siendo más ricas, las cosas cada vez van haciendo más fuertes en el pecado incluso, y en la forma de contar la historia y en los detalles. Fíjense que anteriormente se nos decía generalmente que ellos habían empezado a adorar quizás a un dios, o que quizás habían empezado después a adorar quizás dos, pero ahora se nos dice que sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos. O sea, es una barbaridad. Prácticamente están adorando a todo lo que ellos tienen a su alrededor. Si hubiesen tenido incluso más vecinos cercanos, probablemente hubiésemos tenido incluso más dioses aquí en este repertorio. Es increíble que hemos llegado estamos en el capítulo 10 del libro y solamente nos faltan este juez y otro juez más, y es de los jueces importantes, y es sorprendente que a la madurez de este tiempo, después de que han conquistado la tierra de Canaán, estas personas, en vez de ser más fuertes, en vez de ser más maduros, en vez de haber adquirido sabiduría con los años, que es lo que uno esperaría, lo que hemos visto es un retraso cada vez mayor y más profundo de parte del pueblo de Dios. Y el 7 dice, y se encendió el aire de Jehová contra los hijos de Israel, como muchas veces antes nos lo había dicho. Un dato curioso es que nos dice, y los entregó en manos de quienes, de los filisteos, y en manos de los hijos de Amón. Los filisteos, esa historia la trataremos en el siguiente juez. Ahora, esta historia corresponde a los hijos de Amón, a los amorreos. Y mi pregunta para ustedes, mis queridos estudiantes, ¿quién fue Amón? ¿Por qué dicen que los amorreos eran los hijos de Amón? ¿De dónde salió Amón? ¿Quién me puede dar esta respuesta? Recuerden escribir sus respuestas breves en el chat, y sus comentarios también lo pueden escribir ahí. Fueron 18 años de opresión, fue bastante largo, uno de los más largos, y se nos dice que incluso los hijos de Amón cruzaron el Jordán y llegaron hasta partes tan profundas como a afectar incluso a la misma Judá, que estaba en la parte más sur. O sea que realmente fueron muy poderosos y ellos simplemente, como quien dice, entraron y arrasaron, como también vimos en veces anteriores. Entonces en el verso 10 entra en esa sección que ya hemos visto anteriormente, que luego de que ellos pecan, ¿qué es lo que sigue? Que Dios los entrega a sus enemigos y luego entonces ellos claman. Entonces en esa parte del clamor, que es el verso 10, se nos dice que ellos volvieron y clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Lo interesantísimo es el verso 11. Jehová no había dado respuesta como esta anteriormente. Parece ser que aquí el autor busca mostrarnos que Jehová ya estaba harto, que Jehová ya estaba cansado. O sea que se ha llegado a un punto en el que es increíble, un punto en el que es sorprendente. Y eso es lo que está tratando de demostrarnos el autor con ese verso 11. La respuesta de Jehová es increíble. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, no habéis sido oprimidos de Egipto y de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek, de Maón, y clamando a mí, no los libré de sus manos. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, aquí viene la parte importante, yo no os libraré más. Muchas veces se nos olvida que al Dios a que nosotros servimos es un Dios santo. Y hay una guerra cuando nosotros estudiamos la Biblia, en nuestra mente hay una guerra de un Dios que es santo, pero que también es misericordioso. Es decir, un Dios que es justo, pero que también es misericordioso. Es muy difícil a veces poder poner estas dos contrapartes en una misma balanza. Porque ¿cómo es posible que Dios sea misericordioso, pero que también sea justo?
nosotros lo estamos viendo aquí, precisamente en este verso, en donde el pueblo de Dios ha estado jugando con Dios, ha estado relajando con Dios, ha estado tomando a este Dios que es santo, como muchas veces la iglesia, como muchas veces nosotros mismos lo hacemos. Nosotros venimos delante de Dios no arrepentidos. Recuerden, hermanos, que una de las características que mencionamos al principio en la introducción de nuestro estudio fue que nos íbamos a topar que cada vez que en el libro de los jueces dijera que ellos clamaron al Señor, no se refiere a un clamor de arrepentimiento genuino, sino que se refiere a un clamor como cuando alguien agarra un martillo y se golpea por accidente el dedo y la persona clama, grita, gime de dolor. Bueno, pues eso es lo que Israel ha estado haciendo, y aquí especialmente hay que volverlo a recalcar por esta expresión que Jehová, por esta respuesta que Jehová les está dando a ellos. No es que ellos se han arrepentido genuinamente, con un corazón, como dice la Biblia, contrito y humillado. Ese corazón contrito y humillado es el que Jehová nunca va a rechazar, pero ese no es el corazón que este pueblo tiene. Recordemos también, hermano, otra vez, que la respuesta que Jehová ha dado hasta ahora siempre ha sido producto de su pacto, del pacto que él tuvo con Abraham. Y es ese pacto que él tuvo con Abraham, el pacto que ata a Jehová al pueblo de Israel. Lo repito, el pacto que Jehová hizo con Abraham es lo que ata a Jehová a Israel. Así es como debemos de verlo. Jehová está atado a este pueblo, producto de un pacto que él hizo con Abraham. En su justicia, miren cómo Jehová les responde en el verso 14: andad y clamad a los dioses que os habéis elegido. Ustedes se imaginan, hermano, que a nosotros se nos diga eso. ¿Cuáles son los dioses que nosotros nos hemos elegido? A través de toda nuestra vida, en diferentes momentos, nosotros hemos elegido un Dios fuera de Jehová. Y es ese Dios el que nos lleva al pecado. Ese Dios puede estar centrado en muchas cosas que usted puede pensar, como en el egoísmo, porque el rechazo a Jehová incluso es egoísmo, es orgullo, es muchísimas otras cosas. Pero ese Dios puede ser el dinero, ese Dios puede ser incluso la moderna pornografía, por ejemplo. Ese Dios puede ser también la moderna tecnología. Ese Dios también puede ser el yoísmo. Hay muchas cosas que suplantan. Ese Dios puede ser la familia, las amistades, el trabajo, las vanidades, el carro, una novela, un programa de televisión, el cual esté tomando el lugar que realmente le corresponde a Jehová. Y sucede constantemente cada vez que nosotros pecamos. Eso es lo que sucede. Pero fíjense qué sucedería si Jehová nos dijera a nosotros, cada vez que nosotros pecáramos, que Jehová nos dijera: oh, mira, el dinero es lo que está tomando el lugar mío, ese es tu Dios. Bueno, pues al dinero que te salve. Y nosotros sabemos lo que pasa con el dinero. Si no, pregúntenle a la bolsa de valores ahora en medio de esta crisis con el COVID-19. Si ustedes también quieren saber el valor del dinero, vayan a Venezuela, en donde el bolívar, por ejemplo, el dinero se imprime en un banco central que tiene el gobierno de cada país, y mientras más se imprime el dinero, menos vale. Hay personas, vi una persona incluso haciendo adornos, como creando figuras a tamaño versión prácticamente reales de un pavo real, todas hechas con billetes. ¿Por qué? Porque el billete no tiene ningún valor. Es lo mismo hacer esas figuras con billetes que hacerlas con papel. Incluso sale más ventajoso hacerlo con billetes, porque el billete ya tiene un color y ya tiene un diseño, y eso llama más la atención. O sea que es incluso más factible hacer una figura de un pavo real con puros billetes, que hacerla incluso con algún otro material. Hasta ese punto, ese es el poder que tiene el dinero. El dinero no tiene poder en sí mismo. El valor del dinero es muy fluctuante, pero el valor de Jehová no cambia. Y es solamente para poner un ejemplo. Pero ustedes se imaginan que se nos diga a nosotros que te salve la pornografía, o que te salve tu carro, o que te salve tu familia, o que te salve la novela de las 7, que te salve el amor que tú te tienes a ti mismo. Ninguna de esas cosas te pueden traer salvación. ¿Qué cosa le podría haber traído salvación al pueblo de Dios en ese momento? Se la podría haber traído Baal, se la podría haber traído Acera, se la podría haber traído Milcón. Ninguno de esos dioses falsos, que solamente son figuras de palo y de piedra, no pueden hacer absolutamente nada, como la misma Biblia los dice. Tienen ojos mas no ven, tienen oídos y no oyen,
tienen boca y no hablan, tienen manos y no tocan, tienen pies, no caminan. ¿Qué se supone que pueden hacer? Solamente sirven para ser echadas al fuego. O si quizás si usted la rompe y quiere hacer ayudarse para hacer una, qué sé yo, una pared de piedra, no te sirven para más nada. Eso es la inutilidad que tienen las cosas fuera de Dios. Solamente Jehová tiene valor. Y eso es lo sorprendente de esta historia, que aquello que es lo que tiene valor, aquello que es lo único que puede salvar y aquello que es lo único que es verdadero, ha sido precisamente eso que ha sido desechado. ¿Quién en la historia de la Biblia hace semejanza a esto que yo he dicho? Aquel que ha sido rechazado, aquella piedra que ha sido rechazada, aquel que es verdad, aquello que es justicia, aquello que realmente tiene valor, aquello que es verdadero, ha sido precisamente lo que ha sido rechazado. De repente, cuando uno lee el verso 15 y el 16, parece como que todo va a cambiar porque ellos están respondiendo. Pero recordemos, hermanos, otra vez vuelvo y le digo, esto es una respuesta mecánica. Esto no es una respuesta de un corazón contrito y humillado. Cuando ustedes lean el verso 15 y el 16, que son versos que parecen hablar de un arrepentimiento verdadero, no es un arrepentimiento verdadero. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento verdadero trae fruto verdadero, frutos de arrepentimiento. Y a través de todo el libro de los jueces ustedes no van a encontrar frutos de arrepentimiento en ningún momento. Luego vemos que la historia continúa en Galaad. Allí es donde se va a centrar ahora la historia. Y se nos habla de Jefté galadita. Se nos dice sus cualidades, que era un varón muy esforzado y que era valeroso y que era hijo importante, era hijo de una mujer ramera. Fíjense qué interesante, qué característica, de dónde vienen, quiénes son los famosos héroes, los famosos jueces del Señor que Dios levanta. ¿Quiénes han sido hasta ahora? Uno de ellos fue un zorro, otro de ellos fue un hombre cobarde, otro de ellos fue un hombre dudoso, y ahora nosotros uno de ellos fue un extranjero, y ahora nosotros estamos viendo un hombre que es hijo de una ramera. Y esto es sumamente importante porque nosotros sabemos, incluso hoy en día, que esa clase social a la que pertenece este grupo no es una clase social que brille, no es una clase social que realmente sea orgullosa o que sea pomposa o que realmente llame la atención por su altura, sino que pertenece a los estratos más bajos de las clases sociales. Y en parte precisamente por eso que sus hermanos, cuando crecen, se nos dice que Galaad, recuerden que este es un hombre que tiene el mismo nombre de la tribu. O sea, él se llama Galaad, así mismo como la tribu que también se llama Galaad. Eso a veces sucede, como por ejemplo que alguien viva en Judea y se llame Judá. Es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que Galaad tuvo más hijos con su verdadera, o sea, con quien fue su esposa oficial, y estos hijos cuando crecieron entonces echaron a Jefté. Y entonces ahora Jefté, este hombre que era valeroso, hijo de una ramera y esforzado también él, se reúne, exiliado, se reúne con bandidos. Y ahora este es un hombre que es un forajido, que es como en esas películas del oeste, es un bandido que anda con un grupo de malhechores robando y haciendo cosas malas. Porque ¿a qué se dedicaban estas personas? No se dedicaban a nada bueno. Entonces, ¿a qué otro personaje de la Biblia ustedes pueden relacionar a Jefté? Hay otro personaje de la Biblia que le sucedió prácticamente lo mismo, no exactamente lo mismo, pero prácticamente lo mismo, que también terminó con una banda de malhechores, hombres valerosos todos y esforzados, y que también fue, así como Jefté fue caudillo, ese hombre adquirió también una posición importante de liderazgo en el pueblo de Israel. Entonces la gente, los ancianos de Galaad, mandan a buscar a Jefté por las cualidades que Jefté tiene. Y entonces Jefté se sorprende y le saca en cara diciéndole: pero ustedes me echaron, yo soy un forajido, yo soy ahora un exiliado de ustedes no me quisieron y ahora me están rogando que vuelva con ustedes. Dice: sí, precisamente porque tú eres, es que nosotros te necesitamos. Bueno, al fin y al cabo ellos entran en negociación, todo termina muy bien, él termina realmente siendo el caudillo de ellos. Recuerden que el caudillo es un líder,
tribal. Jefté luego se nos dice que empieza a negociar con el rey de los amonitas, y es muy interesante cómo Jefté se nos muestra que él tenía un buen conocimiento acerca de la historia del pueblo de Dios y de la región. Y él viene y le dice, ¿por qué tienes guerra con nosotros? ¿Qué es lo que tú buscas? Y entonces el rey de los amonitas le dice a él que él lo que quiere es que le devuelvan sus tierras que Israel estaba ocupando, o por lo menos eso es lo que este rey dice. Él dice, ustedes están ocupando una tierra que originalmente nos pertenece a nosotros los hijos de Amón. Y entonces Jefté viene y le dice, wait, espérate un momento, yo creo que tú tienes tus datos históricos muy mal. Y entonces Jefté empieza a explicarle, dice, no, mira, cuando nosotros, el pueblo de Israel venía desde Egipto, nosotros primero veníamos desde el sur, y la primera nación con la que nos topamos fue con Edom, que está bien al sur. Le pedimos permiso a Edom y Edom nos la negó la entrada. Y entonces luego le pedimos permiso a fulano y fulano nos la negó. Y luego después entonces tuvimos que rodear la tierra. Y rodeando la tierra entonces, luego cuando estábamos pidiendo permiso, y fíjense que me gusta mucho eso, que él siempre dice que Israel estaba pidiendo permiso. Y si ustedes se van a la historia del Pentateuco, cuando Israel estaba para entrar a la tierra prometida, fue realmente así. Israel estaba pidiéndole permiso, autorización a estas naciones para que una de ellas les permitiera cruzar a través de ella, cruzar el Jordán y entonces llegar a la tierra de Canaán. Y producto de que estas naciones no se lo permitieron, entonces lo que Israel hizo fue rodear y rodear y rodear, y cada vez iba subiendo más hasta que una de estas naciones atacó al pueblo de Israel sin el pueblo de Israel haber hecho nada en contra de esa nación. El pueblo de Israel estaba tranquilo en el desierto esperando que alguien le diera permiso, y nadie le dio permiso hasta que una de estas naciones fue agresiva contra Israel y atacó a Israel. Entonces Israel se defendió y conquistó entonces a esa nación cuando la derrotó. Y ese fue el primer territorio que Israel adquirió. Y eso es entonces lo que Jefté le está explicando al rey de los amorreos. Entonces, ¿qué sucede? Que este señor viene y le dice, el territorio que nosotros conquistamos no le pertenecía a los hijos de Amón. No era tierra de Moab. Entonces, ¿por qué tú estás diciéndonos a nosotros que te devolvamos una tierra que nosotros tenemos más de 300 años habitando y que no era tuya? Si era tuya antes de que nosotros la habitáramos, o sea, si era tuya antes de que nosotros, si la persona que nosotros le quitamos la tierra te la había quitado a ti, ¿por qué entonces ustedes no hicieron nada? ¿Por qué ustedes no dijeron nada? ¿Por qué ustedes no exigieron nada? Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque en la historia política desde la antigüedad hasta incluso los días de hoy, hay historias muy interesantísimas de países incluso latinoamericanos y de otras regiones del mundo en la que estos países a veces tienen exigencias con otros países. Quizás el más complejo y el más interesante de hoy en día es el de China, en donde China dice que el Tíbet le pertenece, que le pertenece también Mongolia, que le pertenece también varios territorios por todo alrededor de China. China dice que les pertenece, pero ¿qué pasa? Que son territorios que están siendo disputados con otras naciones que también están alrededor de China. O sea, son territorios que colindan unos con otros. Y es lo mismo que está sucediendo aquí. Y es lo que él está diciendo a ellos. Y le está diciendo, si ustedes estuvieron 300 años sin exigir que se les devolviera ese territorio, entonces ¿por qué tú vienes a exigirlo ahora? No tiene ningún sentido. Bien, ahí él demuestra la habilidad histórica, el conocimiento histórico que él tiene y también la maniobrabilidad que él tiene para negociar. Este hombre está negociando con datos que son verdaderos, con datos que son históricos y comprobables. Muy, muy importante desde el punto de vista de dos líderes de dos pueblos. Eso es algo sumamente que tiene mucho peso. Pero aquí viene entonces la otra parte interesante que quizás nos llama a nosotros particularmente más la atención. Y es que él mete a Jehová como juez, lo mete al medio. Y él viene y dice, esto no fue solamente por obra de nosotros. Nosotros conquistamos esa tierra que tú dices que a ti te pertenece, pero que según la historia no es cierto. Nosotros conquistamos esa tierra porque Jehová nuestro Dios nos las entregó. Y entonces él viene y le dice en el verso 24,
lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así, todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios de delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Fíjense eso, es producto de que Jehová se lo entregó, que él está diciendo, que nosotros lo poseemos hasta el día de hoy. Y es precisamente porque, según lo que nosotros leemos, pues somos, ¿verdad? Siendo cristianos, todo lo que nosotros leemos en el Pentateuco, cuando el pueblo de Dios estaba entrando, incluso lo vimos hasta incluso a principios del libro de los jueces, y lo vemos en qué otra sección de todas las historias que nosotros hemos leído en el libro de los jueces, donde nosotros vemos eso. Cada vez que un juez vence, se nos ha dicho que Jehová entregó, se nos dice que Jehová venció, que fue Jehová el que dio la victoria, o que fue Jehová el que los derrotó. Es lo mismo que se nos está diciendo aquí. Y quiero que tomen en consideración que él incluso mete a Quemos, el dios de los amonitas, y les dice, y eso nos llama la atención a nosotros, porque nosotros diríamos, pero ven acá, entonces él está atribuyendo a que Quemos es una persona real, a que Quemos es un dios verdadero. No, eso no es lo que él está diciendo. Él está jugando un juego político. Él está diciendo, Jehová tiene peso para nosotros. Yo sé que para ti Quemos tiene peso. Entonces yo sé que tú respetas lo que Quemos hace. Bueno, nosotros respetamos lo que Jehová hace. Y por eso lo que Jehová hace tiene sentido y tiene control y es veraz para nosotros. Nosotros así lo vemos, así nosotros así lo entendemos. Igual que como nosotros los cristianos lo hacemos. Nosotros los cristianos, ¿qué? ¿Acaso no lo vemos de la misma manera? Todo lo que Jehová hace, y así lo hemos estudiado también en la iglesia, todo lo que Jehová hace es verdadero, todo lo que Jehová hace es certísimo, y todo lo que sucede es producto de que Jehová así lo ha planeado. Por cierto, ¿cómo se llama esa doctrina? Siguiendo con su juego de política, él viene entonces y le dice en el verso 25, ¿eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? ¿Quién de ustedes se recuerda quién fue ese personaje, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Qué importancia tiene ese personaje con esta historia en particular? Si ustedes se recordarán, cuando el pueblo de Dios estaba subiendo por el desierto hacia la tierra de Canaán, él se encontró en una ocasión con este rey que quería hacer qué con el pueblo de Israel. ¿Qué sucedió? ¿Qué profeta se destaca en esa historia? ¿Qué ocurrió con ese profeta? Ese profeta tuvo un suceso único en la historia de la Biblia y probablemente único en la historia de la humanidad. Lo que le sucedió a ese profeta no se ha vuelto a repetir. Un paréntesis también que quiero hacer. Cuando ustedes ven ahí que él menciona también a Quemos, los historiadores se preguntan ¿por qué él menciona a Quemos? ¿Por qué no menciona al Dios propio de ellos? Nosotros recordaremos siempre que había un sincretismo y al parecer en este sincretismo hay dos naciones también que son hermanas y ellos no comparten exactamente el mismo Dios. Pero recordemos que los dioses cananeos, los dioses de toda aquella región, incluso hasta Babilonia, como habíamos mencionado anteriormente, eran intercambiables y las naciones se influenciaban unas con otras y también los reyes también unos con otros. La historia lo ha demostrado y la misma historia de la Biblia lo demuestra. En un momento, en la época de los reyes, usted tenía, por ejemplo, a un rey que servía a Jehová y después usted tenía un rey que servía a este rey moría y después venía su hijo, su heredero, subía al trono y ya no servía a Jehová, sino que servía a Moloch o servía a Baal o servía a algún otro. Entonces aquí parece ser que ha sucedido lo mismo y por eso es que él menciona a Quemos, a pesar de que Quemos no es el dios cabecilla de esta nación. Pero no importa, da igual, al fin y al cabo son todos falsos. Solamente un detalle que quería mencionar. Pero también parece ser que ese detalle indica que no era solamente esta nación, sino que era esta nación y también su hermana la que estaban atacando al pueblo de Dios. Eso es una apariencia. Y es muy probable que sea así porque la historia también demuestra que estas dos naciones hermanas
le gustaba hacer guerra o defenderse juntas unas con otras. ¿Y cuál era la nación hermana? Ahora que yo le estoy mencionando, ¿cuál era la nación hermana? Si ustedes se recordarán de dónde es que viene esta nación de los hijos de Amón, ¿cuál era el hermano de Amón? ¿Quién se recordará? Al final se nos dice de que esta diplomacia política, este juego político no funcionó. Fíjense en el verso 27 cuando dice: Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Lo que nos reafirma a nosotros que él realmente no le estaba diciendo que Quemos es un Dios verdadero. Fíjense que aquí él está diciendo: no, Jehová es el juez. Es Jehová que es juez, es Jehová que es verdadero. Muy importante eso, para que no se confundan. Él nunca en ningún momento está diciendo que Quemos es un Dios verdadero. Y en el verso 29 entonces viene la repetición de esa famosa parte, de ese carísmata. Aquí es cuando empieza el carísmata. El 29 dice: y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y entonces sucede lo que sucede, que Jefté viene con este espíritu de Jehová y reúne al ejército, que es lo que siempre sucede una vez que el espíritu de Jehová desciende sobre el juez, y lo empodera, capacita al juez, bendice al juez. Y entonces este juez reúne a sus tropas, se nos dice, y aquí viene algo que ha vuelto loco a todo el mundo que lee esta sección. Y es el verso 30, dice: y Jefté hizo voto a Jehová diciendo. Hermanos míos, cada vez que yo leo eso en la Biblia, hizo voto a Jehová. Hermano, por lo que usted más quiera, trate con todas sus fuerzas de no hacer eso. ¿Por qué? Porque yo sé, hermano, y usted también tiene que admitirlo, como cuando la manzana se cae del árbol, como por gravedad, hay que admitirlo. Usted y yo somos humanos. Usted y yo nos equivocamos. Y no solamente nos equivocamos, usted y yo hacemos malas decisiones, o mejor dicho, tomamos decisiones basadas en malas informaciones. A veces pensamos que entendemos algo y realmente no lo entendemos. A veces pensamos que tenemos toda la información y no la tenemos. O a veces pensamos que nosotros tenemos la capacidad de algo y realmente no la tenemos. O a veces sucede algo en el camino que nos entorpece a nosotros mismos y nos hace tropezar. Y entonces no podemos cumplir con lo que nosotros nos habíamos propuesto. ¿Cuántas veces no ha sucedido? Ahora, hermanos míos, si eso tiene peso en nuestras vidas diarias, ¿cuánto más peso no tendrá delante del que es absoluto, delante del que es perfecto, delante del que es todopoderoso? Hermanos míos, no tomemos a Dios por el pelo. No nos tomemos de que Dios solamente es misericordioso. Dios también es fuego consumidor, y él mismo admite de que si se hace voto a Jehová, hay que cumplir ese voto. Entonces, hermanos míos, yo realmente les digo esto porque, como dice Pablo, yo quiero evitarles a ustedes problemas. Por favor, absténganse dentro de todo lo posible de hacer voto a Jehová. Absténganse. Hay unos cuantos votos que sí se practican comúnmente, y uno de ellos, y todos son sagrados. Uno de ellos que me viene a la memoria es el voto del matrimonio, que se hace precisamente frente a un altar, buscando la bendición de Jehová, precisamente. Pero fíjense otra vez, volviendo aquí al tema. Jefté hizo voto a Jehová diciendo, y aquí es donde viene la parte humana, aquí es donde viene la torpeza, aquí es donde viene la ignorancia, aquí es donde viene el pecado, buscarse problema donde no lo hay. Este es un hombre que ha sido bendecido con el carísmata. Este es un hombre que ha sido empoderado por el Espíritu Santo para cumplir la función a la que él fue llamado. Y fíjense lo que él hace. Si entregares a los amonitas en mis manos, como si Jehová no pudiese hacerlo. Él está haciendo el mismo error que cometió otro de nuestros jueces. ¿Qué otro juez de nosotros también tentó a Jehová de una manera similar a esta? ¿Quién se recordará? Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová. Ok, eso no parece la gran cosa. Me parece algo de hecho, me parece algo muy pío, me parece algo muy, muy noble de que él tenga este deseo. Él es
el señor de la casa. Eso significa que puede ser un sirviente, puede ser un hijo, puede ser su esposa, puede ser muchísimas cosas. O sea, puede ser incluso hasta un animal que vaya a recibirle. De hecho, la NBI, la nueva versión internacional, la forma en la que hace la traducción, da a entender de que es cualquier cosa que salga a recibirlo. No tiene que ser un ser humano. Pero hasta este punto que yo he leído, dice, será de Jehová. Suena bastante noble. El problema es la parte que sigue, coma, y lo ofreceré en holocausto. Hermanos míos, que no nos quepa duda, el holocausto es holocausto. El holocausto no tiene una enorme gama de significado. El holocausto es lo que Abraham iba a hacer con Isaac su hijo, que lo iba a ofrecer en sacrificio a Jehová. Eso es holocausto. No nos debe de quedar ninguna confusión de lo que es holocausto. Ahora, hay que tratar de salvar a Jefté. Puede ser que Jefté no entendiera muy bien lo que él estaba diciendo, y eso es una posibilidad. Muchas veces nosotros decimos las cosas bajo ignorancia, sin una comprensión total, sin una comprensión completa de lo que nosotros estamos hablando. Los lenguajes sufren de ese problema todo el tiempo. Nosotros, por ejemplo, hoy en día se está sucediendo más que nunca que debido a que estamos tan comunicados, sumamente comunicados como ningún otro momento de la historia, nosotros nos estamos dando cuenta de que la lengua está sufriendo una transformación muy rápida. Y expresiones o palabras que tenían un significado antes ya están adquiriendo otro significado hoy en día. A la mayor parte del tiempo esto ocurre y no es a propósito. Esto ocurre porque no todo el mundo va a la escuela y estudia, y no solamente eso, incluso si usted va a la escuela y estudia, usted no se gradúa con un título en literatura o un título en un máster en lenguas ni nada de eso por el estilo. O sea que esto es algo que practicamos todos nosotros caemos en ello. Pero también hoy en día es más famoso por su uso político, en donde, por ejemplo, para admitir los nuevos cambios en el género, los nuevos cambios en la moralidad sexual, perdón, hay muchas personas que están buscando transformar el significado de las palabras y las expresiones para adaptarlas a ellos, para que sean más admisibles. Y eso es algo que tiene un peso político y social, pero no es lo que nosotros estamos viendo aquí. Yo estoy tratando de buscar, como dice la expresión, la quinta pata al gato para tratar de salvar a Jefté. O sea, Jefté puede ser que haya cambiado el significado sencillamente de lo que es el holocausto y que él no tuviese un amplio conocimiento. Ahora, yo lo dudo. ¿Por qué? Porque este hombre, debatiendo con el rey opositor, este hombre expuso pero muy bien. O sea, este hombre tiene un conocimiento, por lo que vimos, muy bueno de lo que es la historia, por lo menos del pueblo de Israel. Luego entonces se nos dice que fue a la guerra y que venció. Nada grande. O sea, es el autor de este libro, del libro de los jueces, no tiene realmente mucho detalle que darnos, no tiene mucho interés en que Jefté ganó la batalla. De hecho, se nos dice simplemente él ganó la batalla, y la parte más importante de esa expresión, de ese verso es: y Jehová los entregó en su mano. O sea, nuevamente a quien se le da la gloria es a Jehová y no a Jefté. Pero bueno, él regresa a su casa en Mizpa. ¿Y qué sucede? Que su hija le sale a recibirle con panderos y danzas. Esto es algo que, si ustedes han leído en la Biblia, esto es algo muy común. La persona viene, el guerrero viene de ganar la batalla y se le recibe con alegría, con danza y con música. Y se nos resalta algo muy interesante. Ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. ¿Por qué se nos resalta eso? Porque el autor está buscando darle más peso a esta historia. El autor está buscando es aquí donde él se quiere concentrar. Él no se quiso concentrar en la batalla, él no se quiere concentrar en otros detalles, es aquí donde él se quiere concentrar. Y cuando él la vio, entonces él rompe sus vestidos. ¿Qué significa el romper su vestido? Ustedes se recordarán que romper sus vestidos también venía con hacer duelo, con hacer silicio. La gente se ponía ceniza sobre sus cabezas, acordémonos de Job. Y esto es un signo de profundo dolor. Y él viene y grita al cielo y dice, y tira un ay al aire, al cielo,
de su profundo dolor. Él entonces le declara el porqué, los detalles de lo que ha sucedido, que le ha hecho un voto a Jehová. Ella lo entiende y dice, bueno, si tú hiciste voto, entonces hay que cumplirlo. Y aquí viene entonces una parte también interesante que quizás nos puede ayudar un poco a descifrar qué es lo que está pasando, qué clase de sacrificio realmente es. ¿Es un malentendido? ¿Es algo ¿qué es? Y entonces él viene y le dice que no se va a poder retractar y ella le dice, ok, concédeme esto en el verso 37, déjame que por 2 meses vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad. Y yo y mis compañeras. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, lo primero que quiere decir es que ella era virgen. La parte obvia, ella era virgen. Ella tiene que llorar su virginidad. ¿Por qué eso es importante? Porque una de las cosas que tenía mayor peso en la sociedad antigua, aún más todavía para la sociedad israelita, era el tener hijos. Eso era extremadamente valorado. Si ustedes se recordarán, como estábamos mencionando ayer, varios personajes de la Biblia, varias mujeres de la Biblia, algunas de ellas fueron estériles por un tiempo. Y recordemos qué pasó con Rebeca y Jacob. Recordemos también cuál era la lucha con Lea, por qué Lea era feliz. Ella decía, yo le estoy dando muchos hijos a mi esposo. Y Rebeca era triste porque ella no podía darle hijos y solamente le dio 2. Acordémonos de esa lucha. Acordémonos también de Ana. Acordémonos de esos detalles que se nos dice que estas mujeres lloraban y cuál era el peso, que era una bendición, una de las más grandes bendiciones que podía existir era que Jehová le permitiera a la mujer dar a luz un hijo. Y es algo que hoy en día no se le da tanto peso o se desprecia incluso, pero la Biblia nos enseña claramente que ser virgen tenía su importancia, pero dar a luz un hijo era todavía muchísimo más grande de bendición de parte de Dios. Al final de esta historia con la hija se nos dice en el verso 39, y ella nunca conoció varón. O sea, ¿qué significa esto? Significa entonces que ella realmente fue apartada y que eso que él la iba a ofrecer en holocausto realmente en la mente de Jefté era que él la iba a dejar virgen por el resto de su vida sirviendo en el templo. Hay algunas personas que piensan así, de hecho tenemos ejemplo de eso en la Biblia. Ahora, tenemos personas que se dedicaron en su vida a servir a Dios realmente en el templo y en el tabernáculo. Ayer se mencionó una que después de que había enviudado se quedó sirviendo, pero no tiene ninguna relación con ser virgen porque ella había enviudado. También se nos menciona en la Biblia, más específicamente en el Pentateuco, y no recuerdo exactamente qué parte, pero más aún sí recuerdo que en el libro de Primera de Samuel se nos dice que los hijos de Leví se acostaban con las mujeres que guardaban en la entrada del tabernáculo. Y eso guarda relación de que estas mujeres se dedicaban a servir. Ellas no podían servir a la manera que servían los levitas, pero si ustedes conocen a las mujeres cuando se trata de servir, ellas van a encontrar la manera de hacerlo. Y eso es lo que estas mujeres hacían. Y uno pensaría, bueno, pues quizás es eso lo que esta mujer va a dedicarse a hacer ahora, la hija de Jefté. Bueno, pues no es eso a lo que se está refiriendo. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún dato en la Biblia que nos diga que el apartarse a ese servicio del que ya he mencionado, y son los únicos servicios de lo que se menciona en la Biblia, tengan o guarden alguna relación con la virginidad. Y se nos dice que ella permaneció virgen, que ella era virgen y que ella fue a llorar su virginidad. Entonces no hay relación entre ser virgen y servir a Jehová. Eso es un muy malentendido. Eso es algo que quizás ustedes sean más influenciados a pensar en esa idea por la tradición de la Iglesia Católica Romana en los monasterios principalmente, en donde las monjas guardan el celibato y también los padres o los sacerdotes guardan el celibato. Pero acordémonos que esa tradición la razón de esa tradición no guarda ninguna relación con lo que la Biblia enseña. Y si ellos te dicen que es por asuntos de pureza y esto y aquello y que lo otro, por lo que Pablo enseña, no era
lo mismo, no fue la aplicación que Pablo le da a ese tema, no es la aplicación que no se trata en el Antiguo Testamento. Ese tema no se trata en el Antiguo Testamento, así que Yefté no pudo haber tomado esto de ninguna parte. Aparte de eso, de que el autor de este libro ha dedicado un buen tiempo de la redacción de este libro precisamente a contarnos este detalle. ¿Por qué? A mí qué me interesa que Yefté haya hecho eso que él hizo. Eso, ¿qué importancia tiene? La importancia, hermanos, que esto tiene es que el autor del libro de los jueces nos está diciendo, hermanos míos, miren, ahí está el sincretismo, ahí está la canonización. Este hombre, juez del Señor, este hombre empoderado por el Espíritu Santo con el carísmata para liberar al pueblo de Dios, incluso él fue canonizado hasta este punto, en donde Dios liberta a su pueblo de los moabitas que eran adoradores de Moloch o de Quemos, que en la tradición de este dios estaba que se le ofrecieran niños. La estatua del dios Moloch o Milcón o Quemos, recuerden que ya traté esa parte de la confusión de Quemos y Moloch. Recuerden que este dios era un dios, la estatua era una estatua de bronce en la cual se le ponía fuego dentro de la estatua y entonces el sacrificio se ponía dentro de la estatua. Se abría la estatua y el sacrificio se ponía. Entonces era un fogón, era un horno prácticamente esta estatua. Y eso es lo que nosotros vemos en la Biblia, que se nos dice que el niño era pasado por fuego. Bueno, pues resulta ser, y viene el caso, que este hombre, mientras era un bandido, a pesar de que tuvo un gran conocimiento de la historia del pueblo de Israel, no tuvo un gran conocimiento de la aplicación teológica de la ley. Esto sucede, y no debe de sorprendernos realmente. Esto sucede con muchísima frecuencia. Esto no sucede incluso a nosotros hoy en día, en donde nosotros, producto del pecado o producto de nuestra sociedad pecaminosa hoy en día, nosotros muchas veces no nos damos cuenta que las cosas en las que nosotros nos estamos relacionando realmente son pecados. Voy a dar uno que es muy popular hoy en día: la violencia. Hollywood, por ejemplo, el mundo del entretenimiento, los videojuegos. Ustedes recordarán, hay muchísimos videojuegos que son sumamente violentos hoy en día. Esos videojuegos, por ejemplo, ¿ustedes creen que son buenos para los niños? ¿Ustedes creen que tienen algún efecto positivo en la mente, en el desarrollo de los infantes? Les voy a dar otro ejemplo, la pornografía. Pero, hermano mío, ¿y qué es pornografía? Bueno, el concepto que teníamos hace unas décadas atrás de pornografía ya no es el mismo concepto que tenemos hoy en día de pornografía. El concepto anterior de varias décadas atrás de pornografía, una mujer en brasieles y en panties, en ropa interior, era un símbolo pornográfico. Sin embargo, usted va por el mall y pasa por enfrente de una tienda como Victoria's Secret o alguna otra tienda que tenga que ver con ropa íntima de la mujer, y usted va a ver esos enormes carteles con mujeres semidesnudas, completamente, solamente en ropa interior, y no cualquier clase de ropa interior, como dirían. No es aburrida la ropa que llevan, sino que es ropa con un diseño que es para llamar la atención, para captar la atención de los ojos. Entonces, hermano, es lo mismo que está pasando. Producto de la relación y producto de la profundidad a la que ha caído el pueblo de Dios, ya ha sido normal este sincretismo. Hay cosas que las personas, que los personajes de estas historias están haciendo, que a ellos les parece normal, pero que realmente no son normales. Este hombre sacrificó a su hija igual que como los moabitas sacrificaban sus hijos a Moloch, pensando él en su mente de que él estaba haciendo un sacrificio aceptable a Jehová. Y bueno, nosotros sabemos que esto es realmente abominable a Jehová. No es algo que Jehová aceptara, pero algo también que llama la atención es que Jehová no dice nada en toda la historia. Pueden dejar sus opiniones y comentarios otra vez en la parte del chat. Si van a comentar algo que sea bastante extenso, les sugiero que utilicen mejor el chat del grupo de WhatsApp para los grupos correspondientes. Continuamos en el capítulo 12, ya vamos a terminar. Entonces sucede algo, y es que Efraín viene
otra vez y demuestra sus colores. Ustedes recordarán que en una de nuestras historias pasadas, Efraín hizo lo mismo que hizo aquí. ¿Y con quién fue que Efraín lo hizo? ¿Quién se recordará? ¿Quién me dice cuál fue el juez en esa ocasión con Efraín? Bueno, pues en esta ocasión Efraín vuelve y hace lo mismo. Y viene y les dice y lo amenaza incluso de que va a quemar a Jefté incluso con su casa. Pero Jefté ya les ha dicho, les responde a ellos: yo los llamé y ustedes fueron los que no quisieron venir. Y entonces ahora ustedes vienen y quieren hacerme mal a mí. Y Jefté viene, reúne otra vez a su ejército y pelea contra Efraín y lo vence. ¿Y qué sucede? Algo muy curioso en la Biblia. Que cuando los de Efraín quieren regresar, porque ellos, recuérdense la división, Efraín está en la parte izquierda del Jordán, pero todo lo que ha acontecido en la parte derecha del Jordán, o sea que los de Efraín tenían que cruzar el Jordán. Y cuando los de Efraín ahora quieren regresar a su casa, ya que han sido vencidos por Jefté, ahora ellos quieren regresar a su casa. ¿Y qué hacen? Que vienen y le dicen a la gente que está guardando el río, la entrada, el cruce del río, vienen y le dicen: mira, yo quiero ir allí a Judá a visitar a un primo mío que está de aquel lado, que se va a casar. Y dice: sí, ajá, ¿y tú eres efrateo? Y dice: no, no, hombre, yo no soy efrateo. Dice: yo soy de aquí. Dice: sí, di Shibolé. Y debido, y ustedes saben que estas cosas suceden, debido a que los de Efraín no podían pronunciar la SH, entonces ellos decían si volé en vez de decir chi volé. Y entonces, ¿qué hacían? Que le metían mano y los degollaban. Hasta tal punto que en total, producto de este altercado, murieron 42,000. Acuérdense de las cantidades de personas que habían entrado de la tierra, desde Egipto. ¿Cuántas personas entraron a la tierra de Canaán? 42,000 es un número sorprendentemente alto de muertos. Y esto también hace mucho contraste con el trato que tuvo Efraín, o la conclusión a la que llegó el juez anterior, al que yo espero que ustedes me mencionen qué juez fue, cuando Efraín le hizo también lo mismo, que este juez apaciguó a Efraín con palabras suaves. Sin embargo, Jefté no tenía esa característica. Este era un hombre bandido, este era un hombre áspero probablemente en ese sentido, quizás tosco, no muy sabio en esa forma de tratar a los demás, y esa fue la consecuencia. Bueno, la historia de Jefté termina. Y hermanos míos, si ustedes, les recuerdo, si tienen algún comentario, estoy muy ansioso de escuchar de parte de ustedes sus opiniones y las respuestas también de todos ustedes. Dios les bendiga. Entraremos más tarde en la siguiente clase, Dios mediante, en otra pausa, y luego con mi juez, en el libro de los jueces, con mi juez preferido. Pueblo rechazó.